Hola, esta semana corresponde a problemas con semejanza y congruencia de triángulos. Recordemos que la semejanza de triángulos se podía observar cuando los lados eran proporcionales. ¿Y qué significaba que eran proporcionales? Que si uno dividía un lado entre su lado correspondiente, eso nos tenía que dar igual a otro lado entre su lado correspondiente y así sucesivamente, ¿verdad? Eso era un criterio, ¿no? Se llamaba lado, lado, lado. Hoy vamos a usar algo parecido que el criterio de semejanza lado, 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 pero vamos a hacerlo simplemente con dos lados. Es decir, vamos a agarrar dos lados que sean proporcionales y vamos a hacer una ecuación de manera que podamos encontrar la medida de un lado que nos están pidiendo. Vamos a empezar con este ejercicio que nos dan dos triángulos, uno pequeño y uno grande. Voy a subrayarlos con colores. Entonces, este anaranjado es uno de los triángulos con el que vamos a trabajar. Voy a subrayarles el otro de otro color. Y este otro es el otro triángulo que vamos a trabajar. Ahora lo que voy a hacer es separarlos y así entonces cueste menos visualizar cómo va a ser la semejanza. Entonces, acá separé los triángulos para verlo mejor. Voy a escribir cuánto miden los lados de cada triángulo. Por ejemplo, el grande tenemos que acá mide X. Bueno, este es un ángulo de 90 grados. Luego en el grande, vean que este lado grande de acá abajo, desde A hasta C, mide 81 más 54, porque 81 es simplemente esta medida de acá y 54 es esta medida de acá. Entonces toda esa sería 81 más 54, lo que da como resultado 135. Es decir, el lado grande de este triángulo mide 135. Y vamos con el pequeño, que fue el rosado que dibujamos anteriormente acá, ¿verdad? Entonces tenemos que acá mide 54, abajo, desde D hasta C. Y de E a D mide 30. Nos piden que averigüemos de B a A, es decir, este que está aquí con X. ¿Cómo hacemos para averiguar eso? Bueno, primero vamos a identificar una parejita de lados que sean proporcionales. Entonces, bueno, X, ¿verdad? Es parejita con 30, porque están en la misma posición. Es decir, estos son los que son correspondientes, X y 30. Pero vamos a buscar la pareja de lados proporcionales en que ambos tengan números. Eso es lo primero que vamos a hacer. En este caso, serían 135 y 54. Entonces, una vez que ya los identificamos, lo que vamos a hacer es dividir ambos lados, ¿verdad? Como son proporcionales, entonces yo voy a decir, ok, entonces 135 entre 54, porque son dos proporcionales, es igual, y hago lo mismo con el lado que no sé quién es, pero que es proporcional con el otro lado que me dan en el otro triángulo, es decir, 135 entre 54 es igual a X entre 30. Entonces, eso es lo que vamos a hacer primero. Luego hay que despejar esta X. ¿Cómo lo vamos a hacer? Para despejar lo que vamos a hacer primero es multiplicar en X. Entonces van a seguir los pasos de multiplicar en X, es decir, 135 se va a multiplicar con 30 y eso lo vamos a igualar, ¿verdad? Que no quitemos este igual de aquí y hacemos la otra multiplicación, es decir, 54 por X. Entonces aquí lo que hicimos fue multiplicar en cruz. 135 por 30 y 54 por X. Una vez que multiplicamos en cruz, para poder despejar la X, siempre el numerito que está a la par de la X, en este caso el 54, vean que en este lado está multiplicando, ¿verdad? Este puntito significa que está multiplicando. Entonces, para poderlo despejar, este 54 lo vamos a pasar al otro lado, es decir, donde están los otros números, a dividir, es decir, lo contrario de multiplicar es dividir, entonces él pasa a ser lo contrario, pasa a dividir. Entonces, ¿cómo quedaría? Quedaría 135 por 30 dividido entre 54. ¿Y qué pasa cuando ya pasamos a dividir ese número que estaba a la par de la X? Ya él desaparece y solo me va a quedar la X. Luego, ¿qué corresponde? Corresponde a realizar esta operación. Pueden realizarla en la calculadora, que en este caso nos da 75, es decir, 75 es igual a X, que era el dato que me estaban pidiendo.
Entonces, ¿qué es lo primero que hay que hacer en este tipo de ejercicio? Bueno, primero es ver quiénes son los lados que son proporcionales, ¿verdad? O pueden verlo como el más grande, recuerdan, si 135 es el más grande, entonces el más grande acá es 54, entonces ya sabemos que esos son los lados proporcionales, y pues x queda con 30. Aquí no hace falta hacer el tercer lado, porque solamente ocupamos 4 lados para poder resolver la ecuación, entonces no hace falta el otro lado. Con esos dos ya no la jugamos, entonces como dan una parejita que es 135 entre 54, hacemos la división, ¿verdad?, de lados proporcionales, y lo igualamos al otro lado que es proporcional, que era x entre 30. Una vez que realizamos eso, lo que queda es despejar la x, entonces siempre se despeja de la misma manera. Multiplicamos en cruz, entonces 135 por 30 igual a 54 por x, ¿verdad? Ya los numeritos de abajo se desaparecen porque ya se pasaron a multiplicar. Y luego el que queda con la x multiplicando pasa al otro lado a dividir y ya tendría la x completamente despejada. Es decir, el lado que nos faltaba era 75, que era el lado que nos faltaba para completar la semejanza. Si ven, el ejercicio empezó con x dividido entre 30 igualado a 135 entre 54. Yo lo hice primero con 135 entre 54, pero eso no afecta en nada el resultado. Vean que es lo mismo. X sobre 30 igual a 134 sobre 54. Entonces aquí los igualamos. Igualmente pasamos el 30 a multiplicar, ¿verdad? Aquí se multiplica en cruz. Y después el 54 que queda multiplicando la x pasa a dividir. Entonces acá digamos que de acá a acá faltó el paso que acabo de realizar, que es este paso acá, por si acaso. Es este paso. Voy a resolver el 2 para que les quede un poquito más claro cómo es que se hacen este tipo de ejercicios. Ok, dice así, el lado de menor longitud de un triángulo ABC mide 8 centímetros. Ok, entonces vamos a dibujar ese triángulo ABC y vamos a ponerle al más pequeño de los lados la medida de 8 centímetros. Podemos hacer el triángulo como queramos, porque no sabemos qué forma tiene. Y luego dice que hay otro, que ese triángulo ABC es semejante a otro triángulo, cuyos lados miden 24, 15 y 21. Entonces preguntan que cuál es el perímetro en centímetros del triángulo ABC. Bueno, vamos a dibujar el triángulo ABC y luego voy a dibujar el triángulo, pongámosle DF, ¿verdad? Por decir algo, y voy a dibujarlos entonces. Ya los dibujé, bueno, ustedes los dibujan como ustedes quieran, eso sí, tienen que tener la misma forma porque son semejantes, ¿verdad? Entonces los triángulos semejantes tienen la misma forma, solamente que unos son más grandes que otros, ¿verdad? Y así. Y voy a completarlos, entonces este acá es mi triángulo ABC y me dicen que el lado más pequeño mide 8, entonces bueno, voy a ver que el lado, este va a ser mi lado más pequeño, ¿verdad? Según mi triángulo. Entonces este lado mío va a medir 8. Y entonces tengo que poner las medidas a este otro triángulo que yo hice por acá. Dice que son 24, 15 y 21. Entonces tengo que ver muy bien dónde pongo esas medidas, porque recuerden que el lado más pequeño en un triángulo semejante es proporcional al lado más pequeño del otro triángulo. Entonces si aquí este 8 es el lado más pequeño, vean que acá, entonces la medida del lado más pequeño va a ser este lado de acá. Y yo entonces voy a encontrar de estas tres medidas que me dan, voy a poner la más pequeña en esta de acá. Entonces acá, vean que la más pequeña es 15, entonces 15 va a ir aquí. Porque pequeño con pequeño, ¿verdad? Ya 24 y 21, pues 24 lo voy a poner aquí entonces y 21 lo voy a poner acá porque, bueno, por mi triángulo, ¿verdad? Parece que el más largo es este de acá, que mide 24. Listo, entonces ahora sí, tengo que encontrar la medida de AC y tengo que encontrar la medida de BC. ¿Por qué? Porque lo que me están pidiendo es el perímetro del triángulo y el perímetro recordemos que es la suma de la medida de todos los lados y solo tengo un lado. Entonces no puedo hacer el perímetro hasta no encontrar los otros dos lados que me faltan que son AC y BC. Entonces como no sé cuánto valen, voy a ponerle a uno X y voy a ponerle al otro Y. Y vamos a averiguar X y Y y luego se van a sumar. 8X y Y se van a sumar. ¿Cómo encuentro X entonces? Pues resulta que empiezo a hacer, ¿verdad? Las parejitas.
Recordemos que para resolver una ecuación solo necesito 4 valores. 3 que tengan número y 1 que sea la variable. Es decir, de fijo necesito la parejita de lados proporcionales en que ambos sean números. Y en este caso, la parejita que me dieron es 8 y 15, ¿verdad? Que son dos lados proporcionales. Entonces voy a empezar siempre con la parejita de números. Entonces 8 dividido entre 15 es igual, y ahora necesito otra parejita donde una sea una variable y el otro sea un número. O sea, primero voy a averiguar x y luego y. Entonces, bueno, primero vamos con x. Y esto que estoy haciendo es para x. Entonces, 8 sobre 15 es igual a ¿quién? A x sobre ¿quién? ¿Quién es el lado proporcional a x? 24. Entonces va a ser x sobre 24. ¿Ok? Ahora ya eso es todo lo que necesitamos. 3 números y una variable. Ya podemos despejar la x. ¿Cómo despejamos la x? Igual como les dije antes. Primero multiplicamos en x. Entonces 8 lo multiplico por 24. Y eso es igual a 15 por x. Una vez que ya lo tenemos multiplicado, el 15 que está acá multiplicando la x, como la tengo que dejar completamente sola, lo paso al otro lado a dividir. Es decir, 8 por 24 se queda igual. Y el 15 que está a la parte de la x lo paso a dividir. Y listo, la x queda solita. Ahora hacemos este resultado, 8 por 24 sobre 15. Bueno, lo que nos da en la calculadora, 12,8. Entonces, 12,8 va a ser mi lado x. Entonces, ya tengo a x, ahora sí. Vamos a hacer exactamente lo mismo, pero ahora lo vamos a hacer con y. Entonces vamos con y. Igual, empiezo siempre con la parejita de números que me dieron, es decir, 8 entre 15 es igual, y ahora voy con la parejita, pero con la parejita de y. Es igual a, voy con y entre su lado proporcional, que es 21. Es decir, y entre 21. Luego, ¿qué hago? Entonces vuelvo a multiplicar en cruz o en x, entonces me queda 8 por 21 es igual a 15 por y. Antes era con x, ahora hacemos lo mismo con y. Como está el 15 multiplicando la y, pasa a dividir. Resolvemos 8 por 21 de entre 15 y eso nos da en la calculadora 11,2. Ese es el valor de y. Entonces, una vez que ya tenemos a x y ya tenemos a y, no hemos terminado, porque lo que nos pedían era el perímetro, que es la suma de los lados del triángulo ABC. Entonces, por acá, ya teniendo el valor de x y y, voy a sacar el perímetro, que es igual a 8, que era el lado que tenía, más el lado de x que mide 12,8, más el lado de y que mide 11,2. Sumamos todo eso y eso nos da 32. Entonces, el perímetro del triángulo ABC mide 32 centímetros. Esa es la respuesta. Y ese sería entonces el resultado del problema 2 que nos estaban pidiendo. Los demás les quedan de ejercicios a ustedes, ¿verdad? Espero que hayan entendido un poco la materia. Recuerden que lo principal es encontrar los lados proporcionales, hacer la parejita de lados proporcionales y siempre comenzamos con la parejita de lados proporcionales en que ambos sean números. Luego ya la otra parte la completamos con la variable que nos están pidiendo y el lado proporcional a esa variable. Eso sería todo lo de esta semana. Espero que les haya quedado un poquito más claro. Cualquier duda, con mucho gusto, y estoy para servirles.